Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, mi Dios, queremos agradecerte por todas tus bendiciones, por el cuidado, Señor, que has tenido para con nosotros y por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das en este día, en una nueva misericordia tuya, Señor, para que podamos meditar en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos tu bendición, tu permiso, que tú, Señor, nos des tu respaldo y que mi Dios, tu Espíritu Santo, nos guíe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Hemos hecho una lectura en San Marcos, capítulo 10, de los versículos 35 al 45. Y como subtítulo, este párrafo tiene como nombre petición de Santiago y de Juan, ¿verdad? Es una petición que algunos discípulos del Señor Jesús le hicieron. Pero a través de este párrafo, a través de esta narración, podemos ver cómo es el comportamiento humano. Cómo es que las personas se desenvuelven cuando de alguna manera podemos decir compiten entre ellos. ¿Qué es lo que sale a flote? Bueno, a los seres humanos, amados hermanos, Dios nos dio la capacidad de ver lo exterior de las personas, pero no nos dio la capacidad de ver el interior de las personas. Eso solamente le corresponde a Dios. Dios es el único que sabe qué es lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Él es el que conoce realmente la intención del corazón. Por eso, el Señor, al darnos esa capacidad de ver lo exterior, nosotros podemos apreciar el color, por ejemplo, de la ropa de las personas, el color de su cabello. Podemos ver cómo son sus ojos, podemos escuchar sus palabras, podemos ver sus gestos, podemos ver su conducta, pero no podemos ver sus pensamientos, no podemos ver sus actitudes, no podemos ver sus sentimientos. Y todo ello nos habla acerca de lo que nosotros podemos ver en las personas, pero también Dios, quien tiene la capacidad de ver el interior de las personas, se da cuenta de cómo somos en realidad. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice que del corazón sale todo lo malo, ¿verdad? Por eso pide Él que le demos nuestro corazón. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque de esa manera, amados hermanos, Él puede trabajar con el corazón para hacerlo un corazón bueno, que de él salgan cosas buenas, no cosas malas. Por eso, amados hermanos, en San Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, el Señor dice que lo que sale de la boca, es decir, lo exterior, lo que damos a conocer a través de lo que hacemos y lo que decimos. Dice el Señor Jesús, del corazón sale. Esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso, dice el Señor Jesucristo, sale del corazón. Eso tiene su inicio en el corazón. Una vez que sale, nosotros podemos ver. ¿Qué podemos ver? La conducta. Podemos ver lo que hacen las personas, pero no podemos ver la razón, no podemos ver la intención por la cual
hacen eso las personas. Amados hermanos, en el tiempo que los discípulos caminaron, vivieron con el Señor Jesucristo, ellos estuvieron recibiendo enseñanzas que les hicieron pensar, que les hicieron reflexionar, que los hicieron maravillarse al ver lo que el Señor Jesucristo hacía. Pero también los hicieron darse cuenta de las cosas, el sentido que tenían las palabras del Señor Jesús. Porque las enseñanzas del Señor Jesús tenían la intención, el propósito de transformar sus corazones. El ser humano tiene una forma de ser, dicen algunos, caída por el pecado, porque ya nacemos así. Y otras las aprendemos, ya sea en el seno de la familia, o con los amigos, o en el trabajo, etc. Pero, amados hermanos, las enseñanzas que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos era el de transformar sus corazones, cambiar su forma de ser y de vivir, para que fuera conforme a la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, ¿cómo es el corazón de una persona que ha pasado tiempo con Jesús? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo podrían ustedes definir cómo debe ser una persona que ha pasado tiempo con Jesús? El Señor Jesús tenía ese propósito con sus discípulos. Les enseñó muchas cosas. Los llevó a la teoría, pero también los llevó a la práctica. Ellos cursaron la universidad espiritual teniendo como maestro al Señor Jesús. Después de eso, cuando ya, digamos, terminaron su ciclo escolar o durante el ciclo escolar, ¿cómo debe de ser la forma de ser y de vivir de una persona que ha pasado tiempo con Jesús, que ha aprendido de Él? ¿Cómo deben ser sus pensamientos? ¿Cómo deben ser sus emociones? ¿Cómo deben ser sus actitudes? ¿Cómo deben ser sus palabras? El campo de acción del Señor Jesucristo es el corazón, porque del corazón sale todo. Entonces, el Señor toma a sus discípulos y va enseñándoles de tal manera que ellos puedan aprender, que ellos puedan darse cuenta, que ellos puedan reflexionar, que ellos puedan tomar decisiones por sí mismos que les lleven a hacer la voluntad de Dios. Por eso sería bonito, ¿verdad?, que pudiésemos nosotros definir cómo pensamos nosotros que debe ser el corazón de una persona que ha pasado tiempo con Jesús. Podemos ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos, que cuando el corazón de una persona no está siendo bien formado en Cristo o conforme a Cristo, su forma de ser y su forma de vivir lo van a reflejar. Lo que esté sucediendo aquí adentro va a salir en forma de palabras, en forma de hechos, acciones, en forma de gestos, en forma de actitudes, formas de ser, formas de vivir. Pero, amados hermanos, cuando el corazón de una persona está siendo bien formado en Cristo o conforme a Cristo, entonces podemos ver que
de igual manera va a ser reflejada esa buena formación en su forma de ser y en su forma de vivir, en sus palabras, en sus acciones, en sus actitudes. Por eso podemos entender un poquito mejor esto cuando decimos o cuando hablamos de una persona a la que consideramos una persona bien educada. Decimos, qué educado es este niño. Y obviamente entendemos que recibió una buena formación, de tal manera que los demás podemos apreciar esa buena conducta, esas buenas palabras, esa forma de ser y de vivir bonita, agradable. Pero de igual manera podemos darnos cuenta y podemos decir, qué persona tan mal educada, grosera. Y nos podemos dar cuenta que obviamente o no recibió una buena formación o simplemente ha sido muy desobediente. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos considerar cómo es el corazón de una persona sin Cristo y cómo debe ser el corazón de una persona con Cristo. Amados hermanos, estamos en el capítulo número 10 de San Marcos. A partir del versículo 35, encontramos que el Señor Jesús va caminando con sus discípulos y de repente el Señor Jesús se da cuenta que algo está pasando con sus discípulos. Los escucha. Y es que allá, apartados, tal vez atrás, están platicando entre ellos, pero están discutiendo. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Quién será el primero entre ellos? ¿Quién será el primero entre ellos? Esto de tener un lugar de honor, esto de ser reconocidos por los demás, el de tener poder sobre los demás, es característico, amados hermanos, del ser humano. Al ser humano no le gusta estar bajo las órdenes. Al ser humano no le gusta someterse a los demás. Por eso alguien dijo, si no nos sometemos a Dios, mucho menos nos vamos a someter al esposo, a la esposa, al jefe en el trabajo. Porque para que nosotros podamos hacer las cosas, por ejemplo en el trabajo, se nos tienen que dar órdenes. Se nos tienen que decir cómo hacer las cosas. Y las tenemos que hacer porque estamos sujetos a un contrato. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, amados hermanos, nosotros nos sometemos al Señor voluntariamente y con gusto, con disposición, porque es el Señor el que ha transformado nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Por eso hay una gran diferencia, amados hermanos, entre las personas que no viven conforme a Cristo y las personas que viven conforme a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que generó esa discusión? Y, amados hermanos, lo que nosotros podemos ver por fuera es lo que ellos dicen, es lo que ellos hablan, es lo que ellos están buscando. Y podríamos decir, bueno, es algo bueno, es algo natural el querer escalar.
Pero amados hermanos, lo que nosotros no podemos ver es el corazón. ¿Qué es lo que se generó en su corazón de tal manera que salió para discutir, para hablar, de tal manera que buscaban una posición de honor para ellos, pero no para los demás? Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros podamos analizar desde el fondo cómo es que se generan las cosas. Cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia de opiniones, muchas de las cosas se podrían resolver fácilmente en los desacuerdos matrimoniales. Muchas de las cosas se pueden o se podrían resolver fácilmente si tan solamente nos sometemos los unos a los otros en el temor de Cristo. Pero cuando se genera en el corazón una ambición de poder, de querer tener siempre la razón, de querer estar por encima de los demás, entonces esa forma de ser y de vivir va a salir adelante, es decir, va a salir del corazón y nos va a meter en problemas. Por eso, el Señor Jesucristo, al darse cuenta de esto, Él habla con ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que discuten entre ustedes? Él está viendo el corazón, amados hermanos. No está viendo por qué lo que está sucediendo por fuera, sino Él está viendo por qué está sucediendo eso. ¿Qué es lo que se generó en el corazón? Amados hermanos, ¿de dónde salió esa ambición de poder y de posición? ¿Por qué hay conflicto entre los cristianos? Vean ustedes en Santiago 4, capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos hace esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Todo esto, amados hermanos, que estamos viendo es precisamente el comportamiento humano. ¿Cómo es que se dan estas cosas? A veces preguntamos, ¿verdad? Cuando tenemos alguna situación entre nosotros como seres humanos, a veces preguntamos, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es que de repente estaba todo bien y de repente ya no estamos en paz? Porque hay cosas que se generan en el corazón, que las dejamos que se generen, y obviamente es natural, van a salir en forma de palabras, van a salir en forma de gestos, ¿verdad? Hay personas que dicen que luego los ojos parecían, se me miraba como si tuvieran cuchillos, ¿verdad? En la mirada, ¿no? De querer atravesar a la persona. Las actitudes, ¿verdad? El tronar la boca o cosas así, cuando una persona no está de acuerdo con algo o no le gusta la presencia de otra persona. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver por fuera, pero en realidad el problema, amados hermanos, no es eso. El problema es en el corazón. ¿Qué es lo que genera? Hay personas que dicen, ¿qué tienes? No tengo nada. Nosotros escuchamos que dice no tengo nada, pero es obvio que no es eso. Hay una razón adentro en el corazón. Y eso es lo que trata el Señor Jesús. Él les dice, miren, en este mundo
Los gobernantes se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. El mundo y los que en él viven se comportan así porque así les ha enseñado su Señor. El mundo está acostumbrado a resolver los conflictos a golpes, con injusticias, con insultos, con fraudes, como se pueda. El caso es mantener la posición, mantener el poder, mantener la razón, con el fin de obtener, amados hermanos, lo que desea. El mundo pasa por encima de los derechos de los demás. Esto es lo que, al generarse en el corazón un problema que no está de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, va a salir por fuera el conflicto, amados hermanos. Por eso, cuando las personas, amados hermanos, quieren algo, no les importa violar los derechos de los demás. No les importa quitarle la casa a sus padres. No les remuerde la conciencia. Amados hermanos, no les importa quitarle la herencia a sus hermanos. Se quedan con todo y no les importa. Porque por fuera las personas dan razones. Por fuera las personas dan justificaciones. Y para ellos esas justificaciones son válidas, que justifican su fin. Pero el Señor Jesucristo no se queda con escuchar palabras. El Señor Jesucristo no se queda con ver caras bonitas. El Señor Jesucristo va al corazón y entonces Él hace la diferencia. Él determina si las personas están haciendo lo que hacen porque su corazón le pertenece a Dios o porque están llenos de ambición de poder, de querer estar por encima de los demás. Las enseñanzas del Señor Jesús, amados hermanos, siempre nos van a llevar para poder buscar la paz, para poder mantener el amor, la unidad, la restauración. Y el Señor Jesús nos enseña, amados hermanos, que el comportamiento del mundo es así porque así le ha enseñado su Señor. Pero el Señor Jesucristo tiene discípulos a los cuales Él les enseña para que su corazón cambie, para que su corazón sea transformado, para que su corazón sea diferente. Porque cuando el corazón es transformado, amados hermanos, entonces lo de afuera cambia. Las formas de ser, las formas de hablar, las formas de comportamiento, las conductas, las actitudes, los gestos. Todo, amados hermanos, es muy diferente de los discípulos del mundo a los discípulos del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, en el mundo existen algunos dichos, justificaciones que llenan su corazón para poder hacer lo que hacen, aunque lastimen, aunque dañen a los demás. Vean ustedes, este dicho, este mundo es de los vivos, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Seguramente usted lo ha escuchado. Como tú haces como que me pagas, entonces yo hago como que trabajo. Este
es el comportamiento del mundo. El Señor Jesucristo quiere darles a conocer a sus discípulos que hay una diferencia entre los discípulos del mundo y los discípulos del Señor Jesús. Por eso las palabras que Él dice son impresionantes. Tienen una profundidad inmensa. Entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Entre mis discípulos, entre los que yo les he enseñado, entre los que han aprendido de mí, entre los que han comprendido el plan de Dios, no será así. El mundo podrá tener sus formas de ser, sus formas de vivir. Así les enseña su Señor. A tener un corazón que lastime y que no le importe. A tener un corazón que quiera tener una posición por encima de los demás y no les importe. Pero a los hijos de Dios, a los que hemos aprendido del Señor, amados hermanos, el corazón que Él nos ha dado, sí importa que los demás estén bien. Por eso, amados hermanos, lo que estamos viendo en los discípulos es que están actuando así, se están peleando, están buscando esa posición de poder, amados hermanos, porque todavía no han aprendido bien lo que Jesús les ha enseñado. Todavía quieren actuar como el mundo les ha enseñado y quieren aprovecharse de sus hermanos en Cristo. A mí dame, Señor, el que yo esté a tu izquierda. A mí dame, Señor, el que yo esté a tu derecha. A los demás no, solamente a mí. Y dame a mí y ya después los demás. Amados hermanos, esto es así porque algunos cristianos están acostumbrados a la cultura del mundo. Porque todavía no nos hemos dado cuenta, no hemos aprendido bien lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Para lograr lo que desean, algunos cristianos se olvidan de que son cristianos. Y cuando quieren lograr lo que están buscando, lastiman, ofenden, no se apoyan. Amados hermanos, lo que haya en su corazón, la formación que usted ha tenido, es lo que va a salir afuera. Hay algunos ejemplos muy sencillos que son de nuestro diario vivir, pero que nos ayudan mucho, amados hermanos, para ver cómo es nuestra formación, en qué nivel está nuestra formación. Hay personas que van a comprar tortillas, pero llegan buscando a ver quién está más adelante para pedirle que le compre o para que le dé lugar. Llegan a la cola del banco, a la fila del banco, y están buscando a ver quién les puede ayudar a pasar más rápido. ¿Por qué no quieren esperar a que les toque su turno? Aunque haya personas que hayan llegado antes que usted. Estos ejemplos tan sencillos, tan de nuestro diario vivir, nos hablan acerca de lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que se genera en el corazón y que va a salir. Por eso, amados hermanos, la pregunta, más bien la respuesta del Señor Jesús, siempre tiene que simbrar nuestros corazones. Cuando se quiera generar algo en el corazón que quiera pasar por encima de los demás,
de los derechos de los demás. Cuando un hijo quiera o esté tratando de que de su boca salgan palabras que lastimen a sus padres, debe tener en su mente y en su corazón las palabras del Señor Jesús: entre vosotros no será así. Cuando nosotros como feligreses, de alguna manera, por alguna razón, de nuestra boca quisiera salir algo que lastime el corazón de mi hermano en Cristo, tengo que recordar siempre: entre vosotros no será así. Cuando haya algo que me esté invitando para no hacer la voluntad de Dios, siempre tengo que recordar: entre vosotros no será así. Amados hermanos, el mundo es así porque no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, porque no obedece a Cristo, porque su corazón no ha sido transformado, porque su corazón no ha sido formado, porque su corazón no ha sido informado de las cosas de Dios. Pero si su corazón es lleno de la palabra de Dios, está saturado de el servicio a Dios, del tener comunión con Dios, de la oración con Dios, de la comunión con Dios, amados hermanos, entonces ese corazón siempre estará recordando: entre vosotros no será así. El Señor les dice: si alguno quiere ser o estar por encima, quiere ser mayor o estar por encima de los demás, tiene que ser servidor. Esas palabras hablan acerca de lo que debe haber en el corazón. Esa humildad que el Señor pone, que el Señor forma en el corazón para estar siempre dispuesto a servir. Si el Señor le da una posición de honor, bendito sea Dios, pero de ninguna manera esa posición de honor debe de llevarlo a lastimar a nadie, a quitarle los derechos a los demás. Siempre el amor de Dios es lo que debe llenar nuestro corazón para que de ahí salga una forma de ser y una forma de vivir que bendiga el nombre de Dios y que bendiga la vida de las personas que nos rodean. Mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Les mando un abrazo a todos y que el Señor nos ayude para vivir de una manera que agrade a Dios y bendiga a los demás. El Señor les bendiga.